Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Eso lo vamos a ver hoy, parte, y lo vamos a ver también lo que Pedro fue cambiado el nombre. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio de hoy, 4 de enero 2024. Bienvenidos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, y dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él. Ese día era como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Los llevó a donde estaba Jesús, y fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí encontramos muy importante cuando nosotros tenemos que buscar a Jesús, cuando escuchamos que Jesús, ¿quién es? Mucha gente conoce quién es Jesús, pero solamente nada más como una historia o como una persona que vino al mundo. Y mucha gente sí también ama a Jesús, pero no lo quieren seguir, porque dice: yo voy a seguir con lo que tengo que hacer, porque a ser cristiano se necesita dejar todas las cosas. Y eso lo que el mundo de hoy no quieren dejar quién es para seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús hay una responsabilidad. Hay un entrego y hay un comportamiento bien definido, bien visible para otros. Porque al decir que soy cristiano y estoy actuando mal, así como pasan los políticos, ¿verdad? Los diputados hablan de Jesús. Gracias a Dios hicimos esta ley. Gracias a Dios fue aprobada esta ley. Gracias a Dios, dice, todo el mundo habla de Dios, pero entre su mente, entre todos ellos, hay muchos que son corruptos. Pero que también hay muchos que son consagrados, que hablan bien de Jesús y que tienen algún ministerio o que ya están en un alto nivel como autoridad de la iglesia. Pero al decir algo, cambia la doctrina. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, las confusiones que está haciendo ahora por medio de un documento que se llama Súplica, que si es pecado o no es pecado. La Biblia, yo les dije a ustedes en un principio, la Biblia dice es pecado, es pecado. El pecado sigue y no podemos bendecir a nadie sabiendo meditadamente. Yo lo puedo decir, Dios te bendiga a cualquiera si no lo conozco quién es. Si es un ladrón, si es un borracho, si es un afeminado o qué sé yo, no lo conozco. Lo puede decir, pues Dios te bendiga, hermano, o que te vaya bien. Pero yo sabiendo no creo que lo podría bendecir, máximo por
por un sacramento, máximo por la autoridad jerárquica. Esas son las grandes confusiones, y por eso seguir a Jesús tiene que tener una convicción total, como hicieron estos dos discípulos. Porque Juan decía, en la Biblia de nuestro pueblo nos habla un poquito más bonito las palabras. Mire lo que dice: ahí está el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero de Dios. Lo que decía aquí, estaban fijamente los ojos. Él dice, aquí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír hablar así, siguieron a Jesús. Otro de los grandes problemas que nos pasa a nosotros es cuando queremos servir a una comunidad, a un servicio, a un ministerio, pero lo voy a hacer cuando yo puedo, o cuando tenga tiempo, o cuando me toca el turno de hacerlo, entonces voy. Ay, vagabundo, ese no es así. Seguir a Jesús es enamorarse en la palabra, es todo el tiempo, es continuo la participación, con servicio, sin servicio, es deleitar, estar escuchando la palabra del Señor. Pero ahí hay un problema difícil también. ¿Por qué la gente no quiere seguir a Jesús? Aquí hay algo difícil. Porque el fulano de tal, el menganito, no da su homilía bien, o habla sin sentido, o cambia lo que se está hablando del evangelio. Ahí está ponchado, ahí está totalmente, y el oyente está pendiente de lo que dice el evangelio, y por eso el lector, el proclamador, anuncia y empieza a leer la primera lectura, la segunda, el salmo, y después viene la homilía. Pero si no se dijo nada, entonces por eso muchos no quieren seguir a Jesús por causa de nosotros mismos. Otra de las cosas, o el predicador se presenta y dice, este es un predicador de lejos, viene a hablar tonterías. El oyente no puede seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque no les abra la mente, porque no habla de la Sagrada Escritura. Pero Juan, que era el precursor de Jesús, el que tenía que preparar el camino, el que tenía que enseñó el testimonio de Juan, según dice la Escritura, porque Juan predicaba en el desierto y anunciaba la palabra de Dios y bautizaba. Entonces, cuando los dos discípulos lo oyeron, lo siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque dijo que he ahí el Cordero de Dios. Pero qué impresionante esto, ¿verdad? Porque ellos seguramente ya sabían qué es un cordero. Juan, que era su primo, no le dijo, ahí va Jesús, o ahí va el Cristo. No, él le dijo, lo comparó con un animalito que es un cordero. ¿Por qué un cordero? Porque se sabía que él iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Al final. Por eso se llama Juan el profeta, el último de los profetas, según dice la Escritura. Porque viéndolo bien de una cita bíblica, por ejemplo, en Génesis 22, del 1 hasta el 13, cuando Dios comprobó a Abraham si de verdad tiene fe para sacrificar el único hijo que él tenía, que se llama Isaac, y cuando el hijo pequeño le dice, el único que andaba con él, tenemos la leña, tenemos fuego, y ¿dónde está el cordero? Para sacrificio, para el holocausto. Entonces, ¿qué le dice el papá? Dios proveerá. Y sí lo ató en la leña, en el lugar. Él preparó un altar y lo ató allí para lanzarse y penetrar el cuchillo en la cabeza, ahí sí, en la nuca.
¿Qué dijo el ángel? Le dijo, Abraham, no hagas daño al niño, porque tu fe ha sido calificada, diría yo, ¿verdad? Entonces, por eso ellos dijeron al escuchar, ahí el Cordero de Dios. Entonces siguieron a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Si decimos, ahí el Cordero de Dios, tenemos que seguir. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Para qué? Para que todo me vaya bien. ¿Para qué? Para que yo tenga salud. ¿Para qué? Para que tenga prosperidad. ¿Para qué? Para comer el cuerpo y la sangre de Cristo según San Juan 6:40 y del 51 en adelante. El que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, y por eso los discípulos se quedaron, pero que también, ¿por qué se quedaron con ellos? Porque Jesús hablaba con hechos y palabras. Por eso San Juan 2, siempre 2:11 dice, en Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, se manifestó su gloria, creyeron en él los discípulos. ¿Por qué? Porque se convirtió en vino. Es eso lo que nosotros tenemos que asegurarnos. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a buscar? A través de su palabra, a través de permanecer con él. Porque dice ellos se quedaron con él. Los voy a volver a leer donde dice, y fueron y vieron donde, mire lo que es, vaya y vean. Porque le dijeron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Les dice, venga y vean. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él. Aquel día eran las 4 de la tarde. Uno de los dos discípulos, que era Andrés. Aquí vamos a ver un poquito más. Ojalá, y Señor, ya se nos ve el tiempo. Un poquito más. A quien encontró primero a su hermano Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías, al ungido. Lo que hablaban los profetas. Entonces, y Jesús se le queda viendo a Pedro y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y aquí nos dice acá Cefas, Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Entonces ya encontramos ahí la respuesta, porque Pedro es el número 1, el que se iba a ser encargado de la iglesia del Señor. Pero hoy, en este tiempo, en estos precisos tiempos del siglo XXI, hay un problema de la iglesia verdadera del Señor, porque algunos, las autoridades, los más alto rango, a decir, el que conocía, el que tenía que hacer como dice, el que tenía que hacer como dice la primera lectura, primera de San Juan 3, 7, 10 en adelante, dice, no se dejen que nadie los engañe. ¿Por qué? Aquí hay algo profundo. No se deje que alguien les engañe. Por ejemplo, ahora, vamos a bendecir el pecado a los del mismo sexo. No se deja de engañar. Así dice el apóstol, el evangelista San Juan. No se dejan, dice, hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Si nosotros sabemos el pecado es pecado, ni porque sea el más santo que venga, no lo vamos a creer según la Escritura. Entonces dice, quien practica la santidad es santo, porque Jesús, el Dios, el Cristo, es santo. El que vive pecando se deja dominar por el diablo, es lo que dice la primera lectura. Y por eso a Pedro fue encargado como miembro, como principal, como jefe de la iglesia del Señor. Por eso le dijo en San Mateo 16, 18, dice, pues yo te digo que tú eres Pedro, y dijo aquí, tú te llamas Simón, pero ahora te llamas Pedro, ahora te llama Pedro, y sobre esta piedra construiré o edificaré, dice las otras versiones de la Reina Valera, edificaré mi iglesia.
y el imperio de la muerte no la vencerá. Ahí a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Uy, qué responsabilidad. Por eso, no que nadie nos engañe. Lo que dice la Escritura, que esta iglesia sí será zarandeada, porque aquí dice, en este tiempo sí se está zarandeando la iglesia. ¿Por qué? Pero el poder del Hades, dice la Reina Valera, el poder del Hades no podrá contra ella. Porque el mismo Jesús le dijo a Pedro, no lo podrá. Y por eso encontramos también en San Lucas 22:31, si no estoy tan mal por el tiempo, me voy corriendo. Dice San Lucas 22:31, si no estoy tan malo, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como lo hace con el trigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hoy la iglesia se está zarandeando. Hoy la iglesia se está zarandeando por aquellos alemanes que dice que tienen una santidad, pero una santidad falsa, según la Escritura. Es que no lo digo yo, es lo que dice la Escritura. Que nadie los engañe. Si anda bendiciendo que no es permitido según la Escritura, está engañando. Y eso es lo que dice acá. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como a trigo. Pero yo he rezado por... el mismo Señor rezó por Pedro, pero yo he rezado por ti. Señor, por ti para que no falle tu fe. Entonces ahora veremos cómo va a correr el tiempo y veremos que la iglesia se ha levantado. Siempre se va a levantar. La iglesia no va a vencer, no se queda vencido. Pero muchos ahora van a hablar muy mal de la iglesia del Señor. Pero ahí está el pecado porque no tiene santidad. Porque la santidad es que ama a Dios y sigue a Dios. Pero si algunos católicos que andan hablando tonterías, no tiene la santidad, ¿qué tiene que hacer? Es permanecer según la Escritura, porque no voy a seguir a otro hombre. Todos somos pecadores y fallamos. Dios me los bendiga. Sigamos adelante en esta reflexión.